tal? Yo soy Florencia de Rodas y como cada semana recuperamos la memoria noticiosa de ECO, el primer sistema informativo de habla hispana del mundo. Y empezamos con la transmisión especial del 21 de febrero de 1993, bajo la conducción de Francisco Ramírez y Beatriz Arias. Bosnia seguía bajo una crisis de alimentos y Estados Unidos evaluaba si enviar ayuda humanitaria mediante aviones militares. La República de Moldavia también atravesaba por un conflicto armado interno. En Estocolmo, Suecia, terminaba el secuestro de un avión ruso y el rey Hussein de Jordania se reunía con el secretario de Estado estadounidense Warren Christopher para reactivar las negociaciones de paz en Medio Oriente. Y la violencia en los territorios árabes de Gaza y Cisjordania impedían cualquier avance en la búsqueda de paz. Esta es la narración original. El presidente Bill Clinton de los Estados Unidos dice que podría decidir enviar aviones militares a Bosnia para arrojar la ayuda humanitaria a las zonas más afectadas. Respondió así a la pregunta de un niño sobre Bosnia en una audición televisada. Según los analistas, la iniciativa de llevarse a la práctica se consideraría como la primera intervención directa de Estados Unidos en el conflicto de la ex Yugoslavia. Actualmente, el envío de ayuda humanitaria se encuentra bloqueado por las partes en pugna, principalmente por las milicias musulmanas que afirman que las regiones bajo su dominio no reciben la asistencia de Naciones Unidas. En diversas zonas de Moldavia, los estragos de la guerra son claramente visibles. Orillas del Dnistro, que lleva dos nombres, Bender, Tigina, la guerra transnistrense ha dejado profundas huellas entre la gente y también entre las construcciones. Como consecuencia del conflicto en los distritos del sur y este de la República de Moldavia, se han registrado numerosos daños materiales y bajas humanas, no solamente entre los oficiales y soldados, sino también entre la población civil. Las estadísticas, aunque no de última hora, indican unos 500 muertos y más de 1000 heridos. Los daños materiales causados por el conflicto armado son incalculables. Fueron averiados gravemente 4 puentes, 10 unidades industriales, una central hidroeléctrica y destruidas decenas de escuelas de distintos grados y especialidades, mientras otras fueron convertidas en cuarteles. Miles de hectáreas de tierra quedaron sin sembrar. Algunos murieron defendiendo la estrella roja de 5 puntas, como en la Primera Guerra Mundial. Otros pensando que defienden su derecho a la tierra ancestral. El dolor se nota en cada calle, en cada casa, en cada esquina. Los patriotas dispararon contra sus compatriotas. Los hermanos fueron obligados a disparar contra sus hermanos. Hubo víctimas en todas las ciudades y pueblos ubicados de uno y otro lado del río Dnistro. Nadie sabe si las heridas son o no curables. En Estocolmo, Suecia, concluyó el secuestro de un avión ruso. El aeropirata que secuestró un avión ruso y lo hizo descender en el aeropuerto de Arlanda, en Estocolmo, se entregó a la policía. Su identidad, hasta el momento, sigue siendo incierta, pero se asegura que procede de Azerbaiyán. La policía lo recibió junto con su mujer y con su hijo y está camino a Estocolmo en un automóvil blindado. Como ya se informó, el aeropirata quería proseguir con rumbo a los Estados Unidos, en donde seguramente pediría asilo, pero hasta el momento sigue sin conocerse la causa de su acción criminal. Tras reunirse con el rey Hussein de Jordania, el secretario de Estado norteamericano Warren Christopher recalcó la necesidad de buscar una solución para reactivar las negociaciones de paz en el Medio Oriente. El rey Hussein de Jordania ha dicho, existen obstáculos y retos en las negociaciones de paz. Estoy aquí para reactivar ese proceso y para evaluar el compromiso de las partes en la región hacia ese importante proceso.
Estoy aquí para impulsar la reanudación de las negociaciones, particularmente porque creo que todos los países de la región están interesados en obtener resultados positivos a largo plazo. Quiero que sepan las personas en Jordania, que sepan, y naturalmente se lo he dicho a Su Majestad el Rey, con todo el énfasis posible, que Estados Unidos intenta desempeñar un papel de socio activo en este proceso. Tratamos el asunto de los deportados y en realidad el del gran número de víctimas en los territorios ocupados en el pasado reciente. Pero de nuevo, creo que es justo aplaudir la postura que el secretario ha planteado en cuanto a la ley internacional y en cuanto a la postura que todos creemos que es justa en relación con los derechos del pueblo y de todos. Y que esto no es un proceso que se acepta generalmente sin hacer todo esfuerzo posible para tratar de resolverlo. Así que espero y pido a Dios que pronto podamos ver las condiciones adecuadas para la reanudación de las negociaciones en todos los niveles. Y creo muy firmemente que no debe durar mucho la interrupción y que, en otras palabras, no tenemos que dejar pasar mucho tiempo para comenzar de nuevo, que es lo que debe pasar. Me ha complacido mucho. Me acabo de enterar de los detalles que no conocía antes. Y felicito a Su Majestad y al gobierno aquí por esos pasos tan importantes para avanzar tan rápidamente como podamos y que aprovechemos el momento, porque las presiones son inmensas y los retos son inmensos. Y el precio del fracaso será devastador para la región entera. El secretario de Estado norteamericano Warren Christopher finalizó su visita a Egipto y Jordania y esta tarde viajó a Siria. Mañana irá al Líbano, pero no a la capital Beirut, porque ahí el gobierno libanés no se sintió capaz de garantizar su seguridad personal. Debido a esto, Christopher se entrevistará con los jefes del gobierno libanés en Zahle, enclavada en el Valle del Líbano. En Damasco se entrevistará con el presidente sirio Hafez el-Assad y el lunes llegará a Israel. En Jerusalén se cree que los resultados de su gira por el Medio Oriente influirán decisivamente en la política de los próximos años que adoptará el presidente Bill Clinton respecto a esta región. Los deportados palestinos rechazaron una propuesta de Estados Unidos para que Israel acelerara la revisión judicial de sus casos. La nueva iniciativa norteamericana para encarar la crisis de los deportados intenta allanar el camino para una reanudación de las conversaciones de paz árabe-israelíes, estancadas desde que Israel expulsó a 415 palestinos a tierra de nadie en el sur del Líbano. Pero Abdul Aziz al-Ratisi, el líder de los 396 deportados, dijo que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Warren Christopher, no debía comprometerse con este tipo de propuestas en su actual viaje a Medio Oriente. Añadió que rechazaba que se trate el caso de los deportados mediante revisiones y tribunales, porque explicó que eso significaría acordar que las deportaciones son legítimas. Analistas internacionales estiman que la violencia registrada en los territorios árabes ocupados obstaculiza el desarrollo de las conversaciones de paz para Medio Oriente. 1991 fue un año de esperanza para los pueblos palestino e israelí, y es que en 1991, por primera vez en 4 décadas, se sentaron a la mesa de negociaciones árabes e israelíes. Pero la esperanza que nació de este encuentro se ha ido diluyendo al paso del tiempo. Hasta ahora no ha habido quien pueda detener la violencia en los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania, e incluso hay quienes aseguran que esta se ha incrementado después del inicio de las conversaciones de paz para Medio Oriente. Desde el comienzo de la intifada hace 5 años, 70,000 personas han resultado heridas.
Y pese a que el Movimiento Popular para la Liberación de Palestina ha dañado la vida de los árabes, estos no tienen intención alguna de abandonar su lucha, no por lo menos hasta que llegue a su fin la ocupación israelí. Para los casi 2 millones de palestinos de los territorios ocupados, las huelgas, las manifestaciones, los toques de queda que impiden a los trabajadores palestinos a permanecer por días alejados de su fuente de ingresos y la violencia misma se ha convertido en parte de la vida rutinaria. Además, participar en la intifada le ha costado la cárcel a muchos palestinos. Según datos proporcionados por la Cruz Roja Internacional, existen aproximadamente 12.500 presos palestinos en cárceles israelíes. El 70% de estos hombres fueron detenidos en los territorios ocupados. Pero no solo los árabes han debido pagar por la intifada, el pueblo de Israel también lo ha hecho. El temor a ser atacados por organizaciones extremistas musulmanas siempre está presente, y no en vano este temor. Dichos grupos han demostrado con actos sangrientos hasta dónde puede llegar su odio hacia los israelíes. Hoy, portar un revólver en la cintura se convierte en un hecho cotidiano, pero sobre todo necesario. La violencia ha llegado a tales extremos que muchos israelíes prefieren no circular en los territorios ocupados por miedo a que les apedreen o les lancen una bomba incendiaria de fabricación casera. Con la expulsión el pasado 17 de diciembre de más de 400 palestinos, una nueva ola de violencia azota los territorios ocupados. En las primeras 5 semanas de enero, 770 personas fueron heridas en enfrentamientos entre el ejército israelí y palestinos. Esta cifra duplica la registrada en el mismo periodo durante 1991. Por lo pronto, las conversaciones de paz han sido postergadas, y mientras los líderes de las naciones afectadas se deciden a llegar a una solución en Israel y los territorios ocupados, la violencia no cesa. Y continúan las diferencias en la ex Unión Soviética. La desintegración de la Unión Soviética dejó con las manos libres a 4 potencias nucleares: Rusia, Ucrania, Kazajistán y Belarus. Pero la falta de acuerdo entre Rusia y las otras 3 naciones sobre el control de estas armas estratégicas ha frenado la producción atómica de armamentos. Esta situación es delicada en momentos en que Rusia se aleja de Occidente. Ahora que hay fragilidad en las relaciones de poder entre la presidencia y el Parlamento ruso, y en circunstancias de desesperación económica que hace a Rusia orientar su política comercial exterior hacia algunos países fronterizos vecinos. En el sur de Asia, hacia China y la India. En el Medio Oriente, Irán e Irak. Y fuera de sus límites, en el sur de Europa, Serbia. Antes de la desintegración, Rusia vendió armas a los palestinos a través del mercado negro, tecnología atómica a la India, material radioactivo a Irak y tanques y fusiles Katyusha a los comunistas afganos bajo el régimen de Babrak Karmal. Ahora, Rusia reanuda sus negocios directos o indirectos con algunas de estas naciones, creando cierta desestabilización en esa región del mundo que puede influir en lo que los analistas llaman la conformación del nuevo orden mundial. Veamos solo estos ejemplos. Al anunciar Rusia la venta de aviones MiG-29 y 31 a China, reaccionaron en contra Indonesia y Japón. Al reforzar su intercambio de tecnología atómica con la India, protestó Pakistán. Al hablar de mayor cooperación con Irak, se empezó a separar de Occidente. Y ahora que se niega a una intervención militar contra Serbia, ha provocado un distanciamiento con la comunidad europea. La década de los 90 inició con un adiós histórico a la Guerra Fría, pero abrió la puerta a una nueva época de integrismo musulmán. El olvido en que tiene Occidente a Rusia puede tener un alto costo en el porvenir. La falta de acuerdo de Rusia con Ucrania, Kazajistán y Belarus puede conducir a un imprevisible descontrol en el manejo y en el destino de las armas. Hablando en cifras, Rusia sola tiene 10.000 armas nucleares, solo 2.000 menos que Estados Unidos. Ucrania tiene 1.600, casi el doble de lo que poseen Francia, China y Gran Bretaña juntas. Kazajistán posee 1.400 armas atómicas, 3 veces más que Israel, la India y Pakistán juntas,
y ningún país musulmán lo iguala. Y Belarus, con 100 armas nucleares, ocupa el 8º lugar del club de 11 países que poseen bombas atómicas. Las 4 potencias de la ex Unión Soviética han afirmado, sin embargo, que cumplirán sus acuerdos de no proliferación nuclear, pero necesitan dinero, y por lo menos Rusia ya inició sus contactos comerciales, contactos que llevan el sello de ser trascendentales y que podrían cambiar el curso de la historia. Por nuestra parte, gracias y pásela bien. Eso fue lo que ocurrió en 1993 y ese es el documento histórico de ECO. Y a más de 31 años, Israel recordó el primer aniversario del ataque de Hamás contra su territorio el 7 de octubre de 2023. Familiares y amigos de las víctimas colocaron fotografías, encendieron velas y guardaron un minuto de silencio. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, visitó el monumento a las víctimas y los soldados caídos en Jerusalén. Netanyahu dijo que su país tiene el derecho a defenderse y que va a ganar. Los familiares de los secuestrados el 7 de octubre de 2023 aún esperan su regreso. Vamos con este reporte de Manuel Rosales. Y siempre mi camino está para el lado positivo. Yo siempre pienso en positivo y con la esperanza, y estoy segura que los voy a volver a ver. Es la fortaleza de Ruti Strum, madre de Yair y Eitan Horn, hermanos argentinos que fueron secuestrados por el grupo islamista Hamás el 7 de octubre en el kibutz Nir Oz, ubicado a 1,5 kilómetros de la Franja de Gaza. Nos encontramos en el kibutz Nir Oz, uno de los más afectados durante el ataque del 7 de octubre. Ese día, en este lugar, 1 de cada 4 de sus habitantes murió o fue secuestrado por Hamás. En Gaza hay en este momento 29 personas del kibutz secuestradas. 9 de ellos son cadáveres secuestrados y 20 son personas que pensamos que están en vida. En el kibutz Nir Oz vivían unas 400 personas, de las cuales 57 murieron el 7 de octubre o en días posteriores en la Franja de Gaza. Además, durante el ataque sin precedentes lanzado por el grupo islamista Hamás, otros 60 residentes de Nir Oz fueron secuestrados, entre ellos Eitan y Yair. Lo último que yo le escribí, que pasó, pero él no me contestó, fue: bueno, Yao, pero al menos ahora no estás solo. Eso fue lo último que yo le escribí. Yo soy el tío de Omer Wenkert. Omer tiene 23 años. Se fue secuestrado del festival en Nova. Omer Wenkert, un joven con sueños y planes para el futuro, estaba disfrutando de la música en el festival Nova, cuando la incursión de miles de integrantes de Hamás lo tomó por sorpresa. Cuando Omer y Kim escucharon las sirenas por los misiles, trataron de escapar. El momento en el que Omer fue secuestrado fue captado en video, y desde entonces el grupo islamista ha enviado al menos un video y una foto más que muestran al joven en alguno de los túneles dentro de la Franja de Gaza. Esta es una foto que el Hamás mandó en el Telegram. Este es un coche del Hamás. Acá está Omer atado y el Hamás está, ¿ves? Está golpeado. Pero está vivo. Está vivo. La música, que para Omer era alegría, ahora es un eco donde se mezcla el dolor por su secuestro y la esperanza de que regrese pronto a casa. Estamos en el sur de Israel. En este lugar hace un año se realizaba el festival de música electrónica Nova. Hoy, lo que era un espacio de esparcimiento y diversión para los jóvenes es un memorial en su recuerdo. Eitan, Yair y Omer ya cumplieron un año secuestrados, en una oscuridad que activistas trataron de representar en esta recreación de un túnel de Hamás en la Plaza de los Secuestrados. Ahora que ha transcurrido el año más difícil al que se han enfrentado y en una muestra de resiliencia incomparable, tanto Ruti como la familia de Omer confían en que sus seres queridos regresarán sanos y salvos. Yo estoy segura que van a volver.
y que nosotros de acá tenemos que hacer fuerza para pasarle fuerza a ellos y que ellos van a volver. La única cosa que queremos es que los secuestrados van a volver a las familias, vivos. Y tenemos miedo porque la mes que pasó, 6 secuestrados, 6 rehenes volvieron muertos. En Tel Aviv, Emanuel Rosales, Noticias N+. El movimiento islamista libanés Hezbollah prometió el lunes que seguirá combatiendo la agresión de Israel, a quien calificó de ente canceroso, que debe ser eliminado. Eso en un comunicado con motivo del primer aniversario del ataque de Hamas que desencadenó la guerra en Gaza. Hezbollah dijo que abrió el frente contra Israel para defender al Líbano, aunque reconoció que ha pagado un alto precio. El martes, Hezbollah lanzó más de 100 proyectiles hacia el norte del territorio israelí, principalmente a la ciudad de Haifa. La mayoría de los proyectiles fueron interceptados. El lanzamiento de cohetes por parte de Hezbollah activó las sirenas de los sistemas de alerta antiaérea de Israel el martes. En Tel Aviv se activaron ante la cercanía de los cohetes que finalmente fueron interceptados. Uno de los objetivos fue la base Gilot de inteligencia militar israelí. La llegada de los proyectiles también encendieron las alertas en la Alta Galilea y Galilea Central. El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, pidió el martes a Israel no poner a prueba la voluntad de su país e insistió que cualquier represalia israelí por el ataque con misiles de la semana pasada tendrá a su vez una respuesta. Araghchi dijo esto en un acto de conmemoración del aniversario del ataque de la organización islamista Hamas contra Israel el 7 de octubre del año pasado. Cualquier ataque a la infraestructura de Irán recibirá una respuesta más fuerte, subrayó. Y en el Vaticano, el Papa Francisco criticó el domingo la incapacidad de la comunidad internacional para poner fin al conflicto en Oriente Medio. Esto en el primer aniversario del ataque de Hamas a Israel. En un mensaje, también consideró la situación que se vive en Líbano y en Palestina y también la de los rehenes. Así lo expresó. Non dimentichiamo che ancora ci sono molti ostaggi a Gaza, per i quali chiedo l'immediata liberazione. Da quel giorno il Medio Oriente è precipitato in una sofferenza sempre più grave, con azioni militari distruttive che continuano a colpire la popolazione palestinese. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la candidata presidencial demócrata, Kamala Harris, lamentaron el lunes el ataque de Hamas contra Israel hace un año. Biden afirmó que el 7 de octubre de 2023 la humanidad fue testigo de la indescriptible brutalidad de un grupo terrorista. Harris añadió que nunca se olvidará del horror de ese día. El miércoles ambos conversaron con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Biden expresó la urgente necesidad de llegar a un acuerdo con Hamas que permita declarar un alto al fuego en la Franja de Gaza y la liberación de los rehenes israelíes. Vamos a una pausa. No se vaya. Al regresar, Donald Trump dice que hay genes malos en Estados Unidos y Kamala Harris pone condiciones para una posible reunión con Vladimir Putin. No se vaya, ya volvemos. Relevante en el aspecto económico en México y el mundo, desde un espacio para la opinión. En el momento del Super Bowl en esta temporada llegan, es una locura, 130,000 toneladas de aguacate a Estados Unidos. Mari Carmen Cortés y José Yuste en Alebrijes, Águila o Sol, por N+ Foro, siempre en vivo, siempre contigo. Bienvenido. ¡Regresó! No puedo creer. ¡Es el Chavo! ¡Soy tu fan! Porque sabemos hacerte reír. Estreno en Las Estrellas este miércoles y disponible en ViX. N+ Foro, el lugar para estar cerca de la última hora. Cada segundo cuenta, cada detalle nos lleva al origen de la información. Movilidad, seguridad, política, clima, los temas que nunca se detienen. N+ Foro, siempre en vivo, siempre contigo.
el Centro de Educación Artística te invita a la Convocatoria Juvenil 2024. Busca las bases en lasestrellas.tv/sea. Te esperamos. Esta es tu oportunidad. Televisa Univisión. Cada tarde hay un momento que te espera con toda la información. A las 3. Con las noticias que van a la par de la conversación del día. Estés donde estés, te acercamos a la información de última hora. Soy Noelia Jiménez y te espero en A las 3. Lunes a viernes, 3 de la tarde, por N+ Foro. Siempre en vivo, siempre. Estamos de regreso. Y el candidato presidencial republicano Donald Trump dijo el lunes que hay muchos genes malos en Estados Unidos. Esto mientras discutía los asesinatos presuntamente cometidos por migrantes que viven ilegalmente en el país. En una entrevista para la radio con Hugh Hewitt, Trump dijo que muchos de ellos cometieron asesinatos y ahora viven felices en Estados Unidos. Después, el comité de campaña aclaró que Trump hablaba solamente de asesinos, no de migrantes. El miércoles, Donald Trump descartó de manera definitiva un nuevo debate con la candidata demócrata Kamala Harris. Y la vicepresidenta estadounidense y aspirante democrática a la Casa Blanca, Kamala Harris, dijo en una entrevista que si es electa no se reunirá de manera bilateral para hablar de la paz con el presidente ruso Vladimir Putin y sostuvo que Ucrania debe estar representada. Cuestionada sobre ese posible encuentro con el líder ruso, Harris estimó que Ucrania debe tener una voz sobre el futuro de Ucrania. Eso durante una entrevista con la cadena CBS. Ucrania admitió esta semana que tropas rusas han avanzado sobre Toretsk, una región oriental de Donetsk. Otros puntos donde el ejército ruso ha logrado ingresar son Vuhledar y Krasnogorivka. El Estado Mayor ucraniano afirmó que los rusos lanzaron ataques en concreto contra la propia Toretsk. El jueves, Rusia reportó el derribo de 92 drones ucranianos de ala fija que estaban dirigidos a 6 regiones rusas. Y en Estados Unidos, considerado uno de los huracanes más potentes en los últimos 10 años en aguas del Golfo de México, Milton tocó tierra la tarde del miércoles en la península de Florida, en Cayo Siesta, como categoría 3, con vientos de más de 190 kilómetros por hora. Se declaró estado de emergencia en 51 condados de Florida. En 15 de ellos se dictó orden de evacuación obligatoria. Y 8,000 integrantes de la Guardia Nacional se reportaron para apoyar a la población. Al menos 16 personas murieron en 7 condados como consecuencia del paso del huracán. Hubo 38 tornados previos que también provocaron muchos daños. 3 millones de personas se quedaron sin electricidad. Milton generó lluvias torrenciales y marejadas ciclónicas en las costas. Todos los condados prepararon refugios que incluso admitieron mascotas. Milton puso en riesgo a casi 6 millones de residentes. Florida registró la evacuación más grande desde el huracán Irma en 2017. El jueves el fenómeno perdió fuerza y pasó a categoría 1 y horas después Milton se degradó a ciclón posttropical hasta disiparse en aguas del Atlántico. Septiembre de 2024 fue el segundo mes de septiembre más cálido que se ha registrado, esto de acuerdo con el Observatorio Europeo Copernicus. Especificó que es casi seguro que este año 2024 sea el más caluroso jamás medido, superando las marcas térmicas establecidas en 2023. Efecto colateral de estas altas temperaturas han sido precipitaciones extremas en septiembre, intensificadas por una atmósfera más cálida, provocando en algunos lugares meses de lluvia en solamente unos días, así como ocurrió en la tormenta Boris en Europa Central y el tifón Kraton en Asia. Y esta semana se entregaron los premios Nobel de Medicina, de Física, Química, Literatura y de la Paz. En el primer caso fueron distinguidos Víctor Ambros y Gary Ruvkin por el descubrimiento del microRNA y su papel en la regulación de los genes. Después se dio a conocer a los ganadores del Nobel de Física. Se trata de John Hopfield y Geoffrey Hinton por sus hallazgos en materia del aprendizaje automático. El Premio Nobel de Química 2024 fue para David Baker por el diseño computacional de proteínas y para Demis Hassabis y John M. Jumper por la predicción de la estructura de las mismas. El Premio Nobel de Literatura fue para la escritora coreana Han Kang y el Premio Nobel de la Paz para la organización japonesa antiarmas atómicas Nihon Hidanko. Y antes de despedirnos, vea esto. 500 globos aerostáticos toman parte en un festival internacional en Albuquerque, Nuevo México, allá en Estados Unidos. Es la edición número 52 que se convirtió en una verdadera fiesta en el aire, por el colorido, por formas y tamaños también de los 500 participantes. El espectáculo concluirá mañana domingo 13 de octubre y hasta ahora el clima ha permitido que se desarrolle sin problemas.
ve a este Festival de Globos en Estados Unidos. Hasta aquí, una emisión más del Archivo Histórico de ECO y de la actualidad de las noticias internacionales. Soy Florencia de Rodas y los esperamos la próxima semana.